Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Bien? Sí, sí, señor, todo bien, gracias a Dios. Bueno, bendito sea mi Padre Celestial. Bueno, regálame en un segundo, ya les paso el link de asistencia. Muchachos, muchachos, ahí les puse en el chat la asistencia y lo que tienen que poner allí como temas. Y también lo voy a publicar aquí en el grupo de ustedes. Más de implantación y voy a poner foro de implantación, ¿listo? Listo, ahí les dejé. Pero no sé si les habrá llegado al grupo que es, pero acá dice que ATSI, pues que no recuerdo cuál es el nombre del grupo de WhatsApp de ustedes, muchachos. ¿Sí es ese? Pues que acá dice ATSI general, ¿sí? Ah, no, debe ser este, debe ser este otro. Tenían un antiguo, creo que es 2021, 2023. Profe, creo que es ese 21-23. Listo. Ya, muy bien, gracias. Listo, ahí les publiqué, muchachos.
Bueno, muchachos, entonces el día de hoy, pues nuevamente darles la bienvenida y las gracias por su asistencia, por su participación, muchachos, muy importante para nosotros. Como siempre digo, que estén muy pendientes de los procesos. Hasta el momento, pues veo que el grupo se ha comportado bien. Estoy revisándoles trabajo, revisándoles evidencias. Hoy voy a explicar pues el foro, la última actividad que aparece en la planeación que tenemos nosotros de ATSI, que es el foro. Permítame en un segundo, ya vamos a hablar acerca de esa actividad. Y la otra semana pues les había prometido que ya íbamos a empezar a trabajar las evaluaciones, puesto que ya hemos terminado o hemos explicado todas las actividades que hay que hacer. Entonces, pues ya a partir de la otra semana empezamos a resolver los exámenes que tenemos pendientes desde la semana, desde la actividad de proyecto número 7, en algunas fichas, pero creo que hay algunas que ya hicieron la 8, pero entonces ya sería desde la próxima sesión de aprendizaje que tengamos nosotros. Bueno, entonces, aquí en territorio, permítame un segundo. Aquí tenemos una planeación en contenido del curso. Yo les he dicho siempre que revisemos este cronograma. Este es el descargable nosotros. Y como podemos ver al final, tenemos una actividad en esta fase de implantación, que es el foro de estrategias para validar la implantación del sistema de información desarrollado. ¿Listo? Listo. Entonces, esa es la actividad que vamos a desarrollar a partir de esta semana. Entonces, yo pues ya les publiqué también en territorio la actividad que tenían que hacer. Aquí encuentran pues ya tuvo que haberle llegado al correo la invitación para desarrollar esa actividad de ese foro. Entonces voy a abrir eh, la actividad para ver pues cuáles son los materiales que nosotros tenemos que abarcar allí para poder desarrollar esa actividad. Entonces estamos aquí en la fase de implantación de proyecto número 10 y vamos con el foro de estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. Ok, ahí lo tenemos el archivo de evidencia y tenemos el instrumento de evaluación. Bueno, listo, entonces la actividad nos dice lo siguiente. Dice, con base en las indicaciones del instructor asignado y para responder el foro, se requiere que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión del material de estudio presentado en la actividad de proyecto número 10. Entonces, ¿qué materiales de estudio tenemos que leer? Entonces, miramos la actividad de proyecto número 10. Acá está. Y seleccionamos material de formación. Material de información. Encontramos, bueno, tengo un problema porque no me abre. Al parecer no la está abriendo. Material de formación.
Material complementario. Ok, bueno, tal vez son las fechas. Miramos un momento, abrámoslo desde Internet Explorer, a ver. No, qué chistoso, no quiere abrir el enlace. Ahora sí. Está un poquito como lento. Bueno, entonces tenemos aquí, damos esta fecha, a ver. Así, implantación. Material de formación, material de formación. Sí, hay un problema con el Google Chrome que no quiso abrir los materiales, pero bueno. Aquí nos dicen, pero es que esto es, dice, proyecto 10. No, sí está bien. Dice técnicas de migración de datos, realizar procesos de migración de datos del sistema, copias de seguridad. Y por lo que veo, pues son pocas los materiales que nos brindan allí, pero suficientes. Bueno, también material complementario de la semana 10, de la actividad proyecto 10. Tenemos aquí procesos CTL con Pentaho y el gestor del cambio de proyectos, migración de datos en la nube, introducción al SQL Server, cómo crear una imagen de Windows y copias de seguridad. Bueno, entonces las preguntas que están ahí en la guía son las siguientes. Entonces, primera pregunta dice, hay que justificar la respuesta. Bueno, ustedes ya son duros pues en esta parte porque pues ya están cansados de hacer foros y pues este es el último foro ya que tenemos pendiente. Y dice, ¿qué diferencia hay entre validar y verificar un proceso? ¿Sí? Bueno, eso ya tiene que ver con el tema de lo que es calidad de software también. Y acuérdense que nosotros vimos algunas normas para eso, ¿cierto? Hemos visto, digamos, ISO 9000. Vamos a recordar un poco de ellas. Poner aquí un archivito, ¿sí? Entonces, nos están hablando de calidad. Eso es de software en ese punto, ¿sí? Voy a ampliar un poquito más esta letra. Creo que la ven mejor. Se me cerró. Listo, ya vemos mejor. Bueno, entonces calidad
en procesos software, ya estamos validando aparte. Entonces, pues aquí pueden hacer uso un poquito de ISO 9000. Eso es para la parte de gestión por procesos. Vamos a hacer evaluación de procesos de software. Hay otra norma para esa parte que es la ISO 14000, ya les digo cuál es. 14598 creo que es. Sí, 14500. La 14598. Este también es para evaluación del producto software y de requisitos de los procesos de evaluación. Aplicar también esa norma. 14598. Evaluación del producto software y también de los procesos de software. ¿Listo? Esas normas para la parte de evaluar procesos son muy buenas. Hacer uso de esas dos normas. Las pueden investigar, las pueden leer. Y se encuentran en internet, pues yo no sé si de pronto, bueno, en algunas recomendaciones que yo les he hecho a ustedes, cuando presentaron el informe de cumplimiento de la calidad, les hablaba de que para que el informe fuera completo, aplicaran esas normativas. Entonces, pues acá, digamos, hay algunos materiales. Esta guía está buena porque, digamos, tiene 132 páginas. Esta es de la 14598. Habla de muchos conceptos de calidad, entonces el archivito les puede servir mucho. Entonces, voy a pasarles ese enlace. Ustedes lo van a revisar. Entonces, aquí les voy a poner el link. Norma ISO 14598. Es evaluación del proceso software y productos software. Importante que se las lean porque ya les van a enseñar a ustedes a construir un software de una manera muy elegante, de una manera muy estructurada. Todo el tema de parámetros de la calidad y toda esa cuestión. Bueno, quieren por el grupo, les puedo regalar algunos materiales de calidad de software. Permítanme un segundo, ya en el grupo les voy a regalar unos materiales que he venido descargando y que pues yo veo que son muy buenos. Creo que a este grupo no le he pasado ese material. Entonces, el grupo de ATSI, documentos para calidad de software. Ahí los voy a publicar y ustedes los descargan, ¿listo? Listo. Yo tengo varios archivos acá. Dentro de eso están las que les acabo de mencionar. Son unas guías muy completas. Ahí se las paso en el grupo para que ustedes vayan leyendo y se las vayan aplicando al software. ¿Listo? Entonces yo quiero ingenieros o tecnólogos bien calidosos, ¿no? Y que ese software, el día que me lo van a sustentar, pues haya aplicado toda esa cuestión. Bueno, eso es un regalo, ¿no? Entonces, ojalá que saquen tiempito y estudien esa documentación. Bueno, si ustedes van a validar, a verificar esos procesos, pues lógicamente hay que aplicar esas normas que acabo de mencionar y mirar si efectivamente se cumplen, ¿no?
aquí nos dicen, ¿cuáles métodos se pueden usar para validar que la migración de datos sea correcta? Ah, bueno. Entonces, sí vimos un material que habla de la migración de datos. Entonces, es posible que en el sistema de información que ustedes van a desarrollar eh, tengan que enfrentarse ante una situación en la que ya exista una base de datos en una versión del motor anterior o que se requiere cambiar de una plataforma o de un proveedor de base de datos a otro. Por ejemplo, que la plataforma estaba en Postgres y ahora la quieren montar en SQL Server. Pero pues también sucede que muchos de ustedes no implementaron en un negocio o en una empresa, sino que lo están haciendo de manera, digamos, independiente y no tienen pues digamos, dónde hacer, digamos, el montaje del sistema. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. ¿Listo? Entonces, el material de migración de datos, esos materiales, sí están, sí están en la plataforma. Los materiales están aquí. Acabamos de ver algunos de ellos. Vamos a volver a abrir el enlace. Y aquí dice técnicas de migración de datos. Entonces, pues explican todo ese tema. Aquí entra, digamos, si uno está trabajando con tecnología de Microsoft, pues también entra el tema puede entrar aquella cuestión de migración de minería de datos, el tema de la extracción de datos, los almacenes de datos, los data warehouse, que es un tema, digamos, avanzado en las bases de datos, pero que pues tampoco es que sea eh, tan complicado, ¿no? El tema de TCL, extracción, transformación, carga y limpieza de los datos. Entonces, hay unas bases de datos, unos repositorios de información que son bastante, digamos, voluminosos y que, digamos, en una base de datos convencional, pues no alcanzaríamos a tener esa capacidad de almacenamiento y, y que en ocasiones se requiere, digamos, de hacer un proyecto de minería de datos, ¿sí? El data mining, ¿sí? Entonces, eh, esto es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, se manejan gran cantidad de proyectos y, por ejemplo, a nivel Bogotá, cuando buscan un DBA, un administrador de bases de datos, o una persona que sea, digamos, experta en esa parte, entonces muchos proyectos son de eso, minería de datos. Y tienen que aprender a hacer, digamos, toda esa parte y manejar inteligencia de negocios, bueno, hay una serie de técnicas que se aplican allí y son proyectos inclusive muy rentables. Yo diría que si uno es experto en esa parte, digamos, el sector está pidiendo bastante esa parte. Hay muchos proyectos, las grandes empresas, las medianas empresas, siempre buscan hacer ese proceso. Entonces, hay mucho proyecto en la parte de ingeniería de software que tiene que ver con eso. Bueno, entonces, pues ahí le están dando como un brochazo acerca de lo que es eh, esa modalidad de proyectos. Entonces, la migración de datos, pues es un proceso que requiere de un plan también, ¿cierto? El plan es necesario, un plan estructurado para poder hacer esas migraciones, ¿ya? Pasar toda una data que tenga una organización a una nueva plataforma, pues requiere, digamos, de mucho esfuerzo y, digamos, profesionales de las bases de datos que tengan esa capacidad de realizar esas, digamos, tareas. Entonces, aquí en esta guía, pues les explican todo el procedimiento eh, de cómo hacer esta parte. Inclusive, pues hay una especie de metodología o de ciclo de vida
de 3 fases, en el cual primero se debe hacer una matriz de trabajo, una planeación, y posterior a ello, entonces ir a una migración de los datos para finalmente realizar el proceso de validación, ¿sí? Entonces no solo llegar y montar allá una información, no, pues eso es, digamos, estructurado y requiere de un enfoque escalonado, por ejemplo, que permita, digamos, llevar unas etapas, un cumplimiento de los procesos de cada etapa y así sucesivamente, hasta poder hacer llevar a cabo ese proyecto. Es como un subproyecto. Si hay una migración de datos, sería un subproyecto, ¿ya? Pero que a la vez tiene, digamos, un miniciclo de vida que debemos de aplicar. Bueno, entonces ahí está. Y es bastante, digamos, es muy ilustrativa la presentación. Vemos allí. Les dan, digamos, una matriz también para, digamos, hacer el diligenciamiento y cada una de las tareas que se debe de hacer. Entonces, esa matriz les va a servir mucho para realizar esa actividad de ese foro, ¿sí? Entonces, muy importante que lean muy a conciencia del material. Están las listas de chequeo que se aplican una vez finalizado el proceso de migración o durante la fase de validación se aplican los checklists, las listas de comprobación que ven acá, para verificar que el proceso de migración se cumplió exitosamente. Es cómo fue el proceso de gestión de almacenamiento, si se hizo de manera correcta, el almacenamiento de la información, ¿sí? Eh, si, digamos, se tienen, digamos, los dispositivos, los discos duros, para poder hacer la migración de esa información, fuentes externas, bueno, etcétera. Toda esta parte, aquí, digamos, podemos consignarla. Tenemos el tema de la gestión de las redes, ¿cierto? Entonces, igualmente un proceso de migración de datos requiere que el ingeniero de sistemas tenga un conocimiento adecuado de lo que son las redes de telecomunicaciones, porque como sabemos las bases de datos generalmente se montan en arquitecturas cliente-servidor y que para ello se requiere que usted sepa qué es un servidor y qué son unas estaciones de trabajo y cómo conectarse a ese servidor para consumir recursos de esa aplicación que es la capa de negocios del sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos pues mucha información, eh, cómo mapear los campos de la base de datos, eh, el tema de las restricciones y los triggers, ¿sí? Entonces todo, la capa de negocios o la lógica del negocio generalmente tiene unas restricciones o unos condicionamientos que me van a permitir a mí, digamos, entender cómo funciona el módulo, los módulos de la aplicación. Por eso yo también les decía a ustedes que cuando me presentaran la base de datos debía de tener, digamos, lo que eran las tablas, ¿cierto? Las conexiones, las llaves primarias, las llaves foráneas. eh, Debía de tener todo esto bien especificado. Entonces, muy importante, muchachos, que también la base de datos tenga procedimiento almacenado. Yo les he calificado los scripts, les he revisado qué es un procedimiento almacenado. Recuerden que es una función a nivel del SQL que nos permite, por ejemplo, ejecutar funciones como la CRUD, ¿cierto? Que se pueda, digamos, a través de un formulario o a través del simple motor de la base de datos se puede insertar en una tabla, se puede eliminar una fila, se pueden actualizar los datos de esa fila, se pueda, digamos, consultar la información de esa tabla y que la CRUD, que son las 4 operaciones básicas que se hacen sobre una base de datos, también se pueden aplicar no solamente a una tabla, sino a otros objetos que tiene la base de datos como son, por ejemplo, los disparadores o triggers, las secuencias, las vistas, etcétera. Muchos elementos que son de gran importancia para la base de datos. Entonces,
A muchos les revisé y no les vi procedimientos almacenados. Les vi el código de las tablas, les vi las llaves primarias foráneas, pero no les vi procedimientos almacenados y deberían de haber hecho implementación también del procedimiento almacenado y de los triggers también, porque el disparador es una función muy similar al procedimiento almacenado, pero que se desencadena o se activa, por eso se llama un disparador, cuando de pronto un usuario va a interactuar con una fila de la tabla y en un inventario, por ejemplo, cuando se hace una venta, automáticamente se dispara un trigger, que es una rutina de código que va y actualiza, por ejemplo, la tabla de los inventarios, ¿sí? Si se vendieron 3 unidades, eh, esas 3 unidades se deben, digamos, ver reflejadas en el inventario porque es algo que sale, pero solo es posible a través de un trigger. Un procedimiento almacenado no me permite hacerlo, porque el disparador o el trigger es automático. Se lo programa y él va a detectar cada vez que se altere el contenido de la fila que hubo una acción del usuario y va a disparar la función y va a hacer algo en las tablas asociadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les pedía a nivel de la base de datos, que como mínimo tuvieran tablas, relaciones, que tuvieran algunos procedimientos almacenados y que tuviera un trigger y que usted el día que lo vaya a sustentar me diga, mire, pero mi base de datos está completa, o el día que me vaya a presentar, que tenía que presentarme un skill de la base de datos, esa base de datos tenía que cumplir con esos requisitos, ¿ya? Entonces, aquí está el tema de validación de esos datos, contadores de registros, técnicas para mirar datos, sin cómo sincronizar bases de datos, cómo importar o exportar los archivos de la base de datos a otros formatos como, digamos, archivos TXT o archivos planos, formato CSV, formato XML. Esa, pues básicamente es el tema de que la información no solamente va a estar en un formato SQL, sino que va a estar o en un formato estándar, sino que también podemos llevarlo a otros tipos de formato. Entonces, también les habla la guía de cómo hacer el tema de la CRUD, comando CL, comando insert, comando D, comando delete, ¿sí? Hemos hablado bastante de la CRUD y el tema de la minería de datos, cómo extraer datos de unos repositorios, cómo transformar esos datos, ¿cierto? Y cómo cargar los datos en un data warehouse. Pero entonces, como les decía, ETCL es un proceso eh, que implica ya, digamos, un mayor conocimiento por parte de un DBA. Saben que el DBA es el administrador de base de datos, ¿cierto? O el profesional de base de datos. Entonces, hay gente que se dedica exclusivamente a programar en el backend, a programar, digamos, en el lado del servidor, a todo lo que tiene que ver con la capa de negocios. Entonces, pues esta guía es bastante amplia, ¿sí? Y ustedes, pues, ya pues tendrán que cubrir esa parte. Entonces, ahí está pues el material. Eh, Hablan inclusive de la estrategia de migración de datos del Big Bang, en la cual, digamos, hace una migración total de unos datos que están en un origen a un destino con una sola operación, ¿cierto? Entonces ven ustedes pues que cómo han venido evolucionando las bases de datos, ¿no? Eh, Tipos de migración. La migración puede ser una estrategia incremental o puede ser una migración en tiempos de la inactividad, ¿cierto? Y un glosario de términos muy importante. Digamos, les hablan de que es un RAID, ¿cierto? Un RAID de discos duros. Entonces, también conocido como un array o digamos un grupo de discos duros que utilizan los servidores. Y allí maneja el tema de la redundancia y, y esta parte pues habla que un servidor, por ejemplo, puede tener discos duros removibles en caliente, ¿no? Puede que haya un fallo o alguna situación en el disco, pero esta situación, digamos, es, digamos, en tiempo
o en entorno de producción, usted puede cambiar un disco duro sin necesidad de pagar un servidor. Entonces, eso es un tema muy interesante. El tema de transacciones también a nivel de las bases de datos. El tema del rollback, ¿cierto? Porque aparte de que existen los triggers y existen los procedimientos almacenados, y existen muchos objetos de base de datos diferentes a las tablas, pues también existen las transacciones. Entonces, algunos motores de bases de datos tienen soporte para transacciones, por ejemplo, Postgres, Oracle, SQL Server, son motores robustos y manejan, digamos, una transacción. Entonces, las transacciones también están, digamos, construidas a partir del principio de atomicidad, las propiedades ACID, ¿cierto?, de las bases de datos. Entonces se maneja allí un tema a nivel de transacciones, que una transacción puede incluir varias operaciones de bases de datos en una sola unidad. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, una CRUD completa dentro de un bloque, una transacción, usted dice begin transaction en transaction, y dentro de esa transacción pues habrán unas condicionales y habrán unas estructuras básicas de programación que les va a determinar si el usuario quiere hacer una inserción, actualización, una eliminación, una búsqueda. Entonces, este rollback lo utilizan mucho las transacciones. Igual una transacción al motor de base de datos pues va a tener un identificador que le da al sistema, y cuando hay un rollback quiere decir que la base de datos tuvo un defecto o tuvo un error y que no se pudo culminar con éxito, y se procede entonces a emitir un comando rollback para deshacer los cambios en la base de datos. Cuando la transacción sale bien, entonces se hace un commit que es una orden de confirmación de que los datos se pueden guardar de manera permanente en la base de datos, porque no hubo problema a nivel transaccional. Entonces, yo les pido que si quieren ser durito en bases de datos, también estudien el tema de transacciones. Pues yo no sé si acá habrá algún ejemplo de transacción a nivel de, por ejemplo, Oracle. Muchos ejemplos, hay muchos tutoriales donde me enseñan cómo es un bloque de una transacción. Entonces, hay tipos de rollback. Entonces, aquí está una transacción, por ejemplo. Usted cómo abre la transacción, digamos, hace un begin, ¿sí? Un begin transaction, se abre. Y por acá hay un end. Si las transacciones van bien, si todo esto se cumple, por ejemplo, dentro del bloque, entonces hace un rollback, pero si algo sale mal, perdón, si algo sale mal, se hace un rollback, ¿cierto? Y si algo sale, y si todo sale bien, entonces se hace un commit, confirmando que las operaciones se pueden eh, realizar y que la información va a quedar en la base de datos ya de manera permanente. Y si no, que deshaga los cambios en la base de datos a través de un rollback, ¿cierto? Entonces, esto ya es de lo último que uno ve en las bases de datos, ¿sí? Aunque pues no veo la sintaxis acá, digamos, tan clara como si se hace, digamos, en otros tutoriales. A ver, creo que aquí, digamos, a nivel de Postgres es más. Pero bueno, yo no les voy a pedir a ustedes que hagan transacciones, yo no les voy a pedir que lo implementen. Eso ya es un tema, digamos, a nivel complementario que ustedes, digamos, pueden llegar a cubrir, ¿sí? Solamente lo estoy mencionando. Aquí les hablan del begin transaction, del commit, del rollback, del end transaction, cuando se termina la transacción, el bloque begin, ¿cierto? ¿Cómo es un bloque, una transacción? Entonces, pues ahí lo dejo a su consentimiento para que lo revisen como cuestión personal. Los sistemas gestores de base de datos, sistemas de administración de base de datos de CMDB y los triggers o disparadores. Entonces,
Deben de leer muy bien esas guías, aparte de eso les dan buena bibliografía, ustedes deben de entrar a estos enlaces y mirar qué es lo que hay allí para poder entender qué es lo que tienen que hacer. O sea, a veces yo veo que no presentan las cosas bien o completas, pero es que yo me doy cuenta de que no han leído o no han mirado la bibliografía, todo lo que les da el curso y no lo han revisado, digamos, a profundidad. Entonces, sí, muy importante, muchachos, esa parte de estar, digamos, muy metidos en los materiales para que puedan, digamos, hacer sus actividades a plenitud. Bueno, listo. Entonces, esa guía, por un lado, resuelve el cuestionamiento que nos hacen de lo que es el proceso de migración de datos. ¿Listo? Viene otra pregunta muy importante. Dice, ¿cómo se establece una estrategia para la realización de las copias de seguridad? ¿Cierto? Entonces, el tema de los backups. Toda base de datos que usted implemente tendrá que tener digamos, un plan de copias de seguridad. Esas copias de seguridad o esa temática la van a encontrar aquí en la guía que dice copias de seguridad. Entonces voy a abrir pues este PDF. Aquí está la guía y les habla pues de los tipos de qué es una copia de seguridad primero que todo. Entonces, generalmente uno para construir la base de datos lo que hace es crear un script de la base de datos, ¿no? Ese archivo puede estar en extensión .sql o extensión txt o extensión backup, bueno, hay varias extensiones, pero la copia de seguridad es algo que se debe hacer a diario o digamos durante algún periodo del día, dependiendo de las necesidades que se tengan. A diario las empresas hacen un backup de esas bases de datos y lo guardan en algún medio de almacenamiento externo, ¿sí? Para poder restablecer o poder respaldar la base de datos en caso de que haya una caída del sistema, de que haya un daño y poder recuperar la información, ¿sí? Entonces, las backups tienen varios tipos. Ahí dice que hay tipos backups incompletos, incrementales, diferenciales, las espejo, digamos, las copias de seguridad que se hacen en los NAS, las copias de seguridad que se hacen en la nube, backups en Google Drive, planes de prevención para evitar pérdidas de información, cómo restaurar datos, cómo restaurar backups en las bases de datos, y etcétera. Entonces ven ustedes cómo hacer un recovery, por ejemplo, ¿sí? De la información, que es la misma recuperación de los datos, y así. Entonces, pues esta guía está muy completa y pues deben de leerla de la conciencia para que puedan entender, pues, dar una solución asertiva a lo que se les está planteando allí. Y muy ilustrativa, pues, estas guías están muy bien elaboradas. eh, Prácticamente, inclusive, ven ustedes que el contenido de las guías no es tan denso. Son guías que, si yo hubiera estudiado en el SENA, me hubiera encantado que me dieran una guía así, porque parece una diapositiva. Es que tiene muy poco contenido textual. O sea, hay materiales que usted los lee y el contenido es muy denso, mucho texto. Aquí está todo resumido. Les ponen unas imágenes muy bonitas, muy ilustrativas, muy didáctico. Entonces las guías para que están bien hechas. Entonces, esa es la ventaja de la formación virtual, que las semillas y las guías pues, están elaboradas con mucha finura. Entonces es que ustedes se lean todo esto, muchachos, porque hasta comandos nos enseñan de cómo hacer un backup, ¿sí? Entonces, cómo se hace en Oracle, bueno, a nivel de Postgres, a nivel de MySQL, bueno, ahí cómo se haría, ¿sí? Entonces, ahí está pues la guía que resuelve
ese interrogante. ¿Qué más acá nos preguntan? Dice, ¿cómo se puede validar que una copia de seguridad sea completa y exacta? Bueno, igualmente tendrán que leer esos materiales porque allí encuentran la respuesta y también hay un laboratorio. Este laboratorio, cómo realizar procesos de migración de las bases de datos del sistema. Entonces, el laboratorio es para que ustedes lo hagan, no para que lo dejen ahí. Porque es que el laboratorio básicamente es el que nos enseña mm, muchas cuestiones prácticas y si yo no hago los laboratorios, entonces grave, ¿sí? Hay que hacerlos, hay que hacerlos. Yo sé que es difícil por la falta de tiempo, pero, por ejemplo, en la parte que vimos de desarrollo, todo lo que era la programación, se dieron cuenta ustedes de que la parte vital para poder entender esas guías era hacer lo que estaba en los laboratorios, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente eso es el material que se tiene. También nos dicen cuál es la mejor estrategia para validar que los manuales del sistema reflejen el sistema desarrollado, ¿sí? Entonces, básicamente ahí tienen eh, otro interrogante que les va a permitir, digamos, entender aún más eh, el tema que vimos de los manuales técnicos y los manuales de usuario. Entonces vimos mucho esa parte que pues era uno de los entregables que tienen que hacer y que pues todavía no se ha cumplido la fecha de entrega porque yo les decía, hacer manuales de usuario, manuales técnicos, requiere de que usted tenga ya un buen porcentaje de la aplicación para poder documentarlos. Entonces, pues ahí nosotros estamos haciendo alusión o referencia a lo que es esa parte. Eh, Dentro del material de complemento, entonces aquí tenemos este material complementario. Vamos a revisar, dice, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces. Bueno, entonces miren, aquí hay videos también. Digamos, el tema de TL con Pentaho. Entonces, tema de minería de datos también se maneja a través de Business Intelligence. Bueno, hay varias herramientas para eso. Oracle tiene unas, Google tiene otras, Microsoft tiene otras suite, digamos, de desarrollo para implementar todo lo que es minería de datos. Entonces, el tema de Pentaho. Entonces, bueno, entonces, como él le está diciendo ahí, pues ahí hay una data, ¿no? Y esa es la información en Excel que luego tendrá que ser cargada, digamos, a un entorno de Microsoft como Business Intelligence y bueno, y ahí pues se explica todo el proceso de, digamos, de extracción y de transformación de los datos, de limpieza de los datos, de carga de los datos. Bueno, es un tema muy interesante. Sabemos que esas bodegas de información son gigantes y las empresas que manejan mucha información generalmente exigen a los ingenieros de sistema que hagan estos tipos de implementaciones. Entonces, que es un poco más avanzado de lo que ya hemos visto del nivel de las transacciones, que es el máximo nivel.
y continuaríamos pues con esta parte de la minería de datos y luego pues hay un tema que sigue en esto que es digamos el machine learning también es un tema que está muy de moda y que está digamos sobre lo que es la minería de datos, ¿sí? Donde se hace digamos análisis predictivo y una serie de cosas, eh, pero que ya ustedes en su vida profesional poco a poco tendrán que ir llegando allá digamos, a tener dominio de todo esto, de todas estas temáticas, ¿listo? Yo pues la idea no es, digamos, complicarlos, porque a nivel de base de datos se ha avanzado bastante hoy día y pues simplemente es que ustedes me diseñen la base de datos con lo que les he pedido, con lo mínimo, y eso es todo, ¿sí? Pero que no está de más, pues, tener un conocimiento de lo que aquí menciona. ¿Cómo se hace el proceso de exportación a otros formatos? Bueno, eso ya lo habíamos considerado. Eh, Aquí tienen cómo migrar datos a la nube, muy interesante. Un video también y hasta muy extenso porque es casi de una hora. Todo el tema de los proveedores de la nube, como son Amazon, como son Microsoft, como son Google Cloud, cómo hacer un proceso de migración allí. Entonces, ojalá que le saquen al máximo el provecho a esta información, ¿no? Introducción a los servicios de integración con ese SQL Server y tipos de copias de seguridad. Entonces también, pues, listo. Entonces, básicamente eso es lo que nos dan para desarrollar el foro. Pues sí, hay bastante información que leer. O sea, espero que ese último foro lo hagan muy a conciencia, porque pues ya es el último de los que teníamos, digamos, en la planeación. Y listo. Básicamente, esa es la explicación de lo que se tiene que hacer, muchachos. Pues sí, hay una última pregunta. Dicen, ¿qué hacer cuando los datos del sistema anterior no son exactos o no están disponibles en formato digital? ¿Es mejor revisar los datos en etapas más tempranas del proyecto? Bueno, esas son las preguntas, alrededor de 7 preguntitas. Y pues ya lo demás ustedes saben cómo es, que hay una lista de chequeo, ¿no? Que la descargamos hace un momento, que deben de realizar las preguntitas que están en la lista de chequeo y aplicar la rúbrica que allí nos dan para poder cumplir pues con ese requerimiento. Entonces, creo que esa estaba por acá, esa listica de chequeo. Aquí la veo. Aquí está, lista de chequeo, sí, correcto. Son 6 ítems a cumplir o 6 criterios. Entonces, entiende o sea, el primero de ellos es que si usted entiende el concepto de copias de seguridad, ¿sí? Para eso ya tiene que haber leído, ¿no? Entiende el concepto de migración de datos, ¿sí? Tercero, entiende los riesgos asociados a la migración de datos. ¿Listo? Y conoce al menos 3 distintos métodos para realizar las copias de seguridad, ¿cierto? Plantea estrategias para la realización de copias de seguridad y plantea estrategias para validar los manuales del sistema desarrollado. Entonces son 6 preguntitas y también pues ya tienen la rúbrica que ustedes ya pues están cansados de mirarla porque pues siempre viene allí al respaldo, ¿no? Entonces, listo, muchachos. Básicamente, eso es lo que se tiene que hacer a nivel de la evidencia de aprendizaje que tienen que presentar. Yo pues quisiera saber si tienen alguna otra pregunta que hacer, muchachos, alguna otra inquietud, en qué más les puedo colaborar.
A ver, hay preguntas. Por ahora no, profe. Igual creo que estamos pendientes, profe, de pronto de un Excel que el profe nos dijo que nos iba a mostrar lo de las calificaciones. Y de Sí, pronto sí, sí. tengo una duda, profe. De pronto, en mi caso, yo a la final, yo como desde noviembre estoy trabajando solo. Yo ya voy a terminar el proyecto solo, entonces el profe nos dijo que de pronto para que le avisáramos, no sé si a través de un correo o algo así. Bueno, pues entonces de una vez, si quiere, hacemos la... ¿De qué ficha eres tú? Profe, yo soy de la 2141. Pues de una vez podemos hacer esa tareita. Vamos a mirar la 141 y vamos a dividir el grupo porque si ellos no te están ayudando, entonces de una vez... Es que creo, profe, que mis compañeros todos se retiraron. Listo, entonces permíteme un segundo. Miramos aquí los grupos. ¿Tu grupo qué número es? Profe, no estoy seguro si soy el 8 o el 9, que como hubo una modificación hace unos meses. Arnold, Ese es. Sí, correcto, profe. Mi nombre es Edwin Pastor. bueno, pero yo tuve por ahí comunicación con, sí, ya me acuerdo, Edwin, con Arnold y él me decía que él quería volver porque había estado en otras cuestiones, pero no, ya sería dejarlo a él en otro grupo. Entonces voy a hacer una cosa. Tenemos el grupo 12, vamos a meter el grupo número 13 y ahí te voy a colocar en ese nuevo grupo, ¿listo? Profe, muchas gracias. Sí, yo tengo adelantado mi proyecto en un 80-85%, pero sí ya llevo mucho tiempo trabajando solo. Y igual cada vez que subo una actividad, pues ahí ya sea en la anotación pues que la estaba haciendo solo, profe. Perfecto, listo, no, no hay ningún problema. Entonces, Muchas pues, gracias, profe. ahí ya estás. Oh, pero creo que puse fue a Fabián. No, es el. Ah, es que se replicó el grupo. Entonces, permíteme un segundo porque este es 14. Vamos a cambiarle el nombre aquí. Grupo 14, Edwin. ¿Listo? ¿Alguna otra novedad con los grupos, muchachos? Muchas gracias, profe. Profe, buenas noches. Sí, sí, señor. Yo también estoy pasando por la misma situación del compañero Edwin. ¿Qué grupo tienes? ¿Ya tienes la Yo misma soy ficha? no señor, de la 079. Roller. Ah, Roger, listo. Entonces, 079, permíteme un segundo. Grupos. Bueno, ¿cuál es la situación con el grupo, Roger? Profe, no, pues inicialmente empezamos tres. No me acuerdo la primera compañera, cómo era el nombre. Eh, bueno, ella se La retiró Cecilia. bueno, Andrea, bueno, y la otra compañera que ya no está. Y Andrea, que pues no sé, eh, no se volvió, no volví a saber nada de ella. Y yo desde hace rato también ya estoy trabajando solo. Ella no se volvió a conectar ni a estas sesiones, ni tampoco creo que a las de la profesora Luz Karime. Sí. No sé si si en seguridad y salud en el trabajo, pero que recuerde, no sé la verdad y si no recuerdo. Pero yo inicialmente sí vengo trabajando solo desde hace ya bastante tiempo, profe. Y en los trabajos que he entregado, en uno creo que en el desarrollo de la página web, si no estoy mal, usted me colocó ahí abajo, por favor, relacionar integrantes. Entonces, yo estoy solo, entonces por eso no. Listo, entonces voy a sacar a Andrea Cecilia Sánchez y te voy a dejar en el grupo 11 solito, ¿listo? Para que sigas ahí pues trabajando en el proyecto. Más bien a Andrea Cecilia la vamos a mandar para un grupo nuevo. Entonces, si ella llega a aparecer Listo, o profe. algo, pues ella responde por su actividad individualmente. Listo, entonces vamos a mandarla para allá. Yo quedo en el 11 Tú quedas ahí solo. mismo, en el 11. Listo, profe, Listo, gracias. listo, muchachos. ¿Alguna otra novedad, muchachos, a nivel de sus grupos? Muy importante que me digan, bueno, tal persona ya no está en el grupo, ¿sí?
No me están ayudando. Bueno, creo que no es más. Yo creo que todos están como bien a nivel de grupo. Perfecto, listo, muchacho. Entonces, ¿qué más les iba yo a decir el día de hoy? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien me activó ahí? ¿Nadie más? ¿Seguro? No les dé pena hablar, muchachos. Tranquilos. Estamos como en familia, no les dé pena. Instructor, buenas noches. Luis Daniel, Prá- diga. Prácticamente yo, pero no es del tema de grupo, sino es como para el cargue de actividades. Me encuentro, digamos, retrasado en varias, pero pues no sé si, pues ya están desactivadas las actividades, entonces no sé si se puedan activar o algo así. Luis Daniel, tú estuviste clasificado para 2022, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Y tienen los códigos de las actividades. Juan David, ahorita yo le doy el turno para hablar, ¿listo? Sí, los escribo por chat. Sí, puedes escribirme por el chat y miramos cuáles son las actividades pendientes. Listo, profe, perfecto. Gracias. Juan David, mientras él las escribe ahí, Juan David me puede decir cuál es la pregunta, Juan David. Hola, profe, muy buenas noches. Sí, señor, cuénteme. Profe, lo que pasa es que en estos días yo he estado revisando los foros y usted en los comentarios de los foros, usted pone un revisado y unas observaciones. Sí, señor. A mí lo que me llama más la atención en las observaciones es que hay unas que usted me manifiesta diciendo que no, el foro está bien hecho, pero el título no está acorde con el tema. Es que no me acuerdo bien cómo es el comentario. Entonces, yo me envaso haciendo los foros con la lúbrica tigre, ¿no? Que eso nos Sí. lo explicó la profesora Alessandra, que hay que ser legible, tener un buen título, todo eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendación usted me puede dar para que yo en los títulos lo ponga? Porque yo lo que yo trato es como tratarlo de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero cuando usted me pone los comentarios, eso me sirve como para una retroalimentación para que los foros me salgan mejor, o sea, lo haga mejor cuando lo vuelva otra vez a participar en los foros. Ah, no, tranquilo, no. Es que en los foritos lo que uno hace es, digamos, poner un título diferente al que ya le dan ahí en la, digamos, el foro, él le dan a uno un título por defecto. Pero entonces la idea es que le pongas un título diferente, no le pongas el mismo que da la guía. Es simplemente eso. ¿Sí me hago entender, Juan David? Sí, señor, claro. Ah, bueno, o sea que lo que usted trata de decirme es que no poner el mismo título de, digamos, de la pregunta, sino del título diferente. Un título ¿Sí? diferente, exacto. Y poner Ah, otro listo. título, y ya. Eso es todo. Que es que eso es lo que dice la rúbrica, ¿no? Más o menos. Que le pongan un Sí, título, que eso. que como yo me baso en la rúbrica Tigre y pues el título es lo que lo tengo entendido de esa forma, ¿no? El título es el que da la información del contenido, o sea, es como un breve, lo que es como le explico, es como cuando lo que voy a ver el tema es el nombre del tema de lo que estamos tratando. Entonces, si usted dice que hay que hacerlo como una forma diferente, entonces yo lo hago. Gracias, profe. No, o sea, sí es relacionado, claro que sí, sino que el título engloba, en lo que tú dices que él nos engloba, digamos, lo que va, digamos, a relatar el tema. Pero es que como ahí dan un título, pero ese no, es inventarse otro título relacionado. Así sean 4 o 5 palabras, pero es lo que dice la rúbrica, pero no más, ¿ok? Bueno, profe. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo, listo, muchachos. Bueno, por acá, digamos, este chico me dice que le active la 09.
Es Melkin, sí, Melkin. Toca es que me busque por WhatsApp y me diga los códigos de las actividades que tiene para revisarle y yo con mucho gusto la reviso. Listo, Melkin, pero entonces ya toca por WhatsApp que usted me escriba y yo le resuelvo, digamos, revisándole la actividad, porque bueno, esto de fase 4 y fase 5 de desarrollo, sí, digamos, a mí me falta por calificar unos foros por ahí. Y pues en esta semana ya tengo que darle solución a eso. Pero sí, me habla por el foro y, perdón, por el WhatsApp y yo le ayudo a solucionar, ¿listo? Entonces me voy a copiar estos códigos de estas dos actividades que me da aquí Daniel y ya una vez finalicemos, le activo para que usted ya pueda ver ya el enlace. Veo que son 3 actividades. Porque se han cerrado las fechas, pero listo. Entonces, pues bueno, muchachos, entonces, pues, si no hay más preguntas, yo los voy a dejar hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Entonces tengo pues también ahorita otra sesión con otro grupo y pues ya a partir de la otra semana, ya entonces vamos a a empezar a resolver los cuestionarios, porque pues ya hemos terminado, digamos, con las explicaciones del cronograma y ya pues vamos a entrar a ver temas libres, pero también relacionados con las actividades, porque tenemos unos informes que hacer y también vamos a ver si hacemos algunos entregables diferentes a los que están en la semilla del curso eh, semanalmente, como para ayudarles a reforzar, digamos, el tema del proyecto que están desarrollando. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, si no hay más preguntitas, si ya todo ha quedado claro, entonces pues me despediré a ustedes muchachos y pues darles nuevamente los agradecimientos y felicitarlos por la perseverancia y por el empeño que han venido mostrando. Y ustedes son personas que me están demostrando de que están hechos para grandes cosas y deseo ojalá que todos se me certifiquen. Ya pues a octubre ya estamos culminando ya todo nuestro proceso de etapa lectiva y ya van a comenzar una nueva etapa que es la etapa productiva. Entonces, han hecho un gran esfuerzo y espero que se sigan poniendo al día con sus actividades, que me hagan preguntas. Ustedes saben que el profe Fran siempre trata de solucionarles al máximo las inquietudes. eh, Eh, y bueno, entonces, pues eso sería todo. A ver, tengo aquí a alguien, Gutiérrez, me levantó la mano. Buenas noches, instructor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Instructor, un favor. Lo que pasa es que con mi compañera nosotros estamos tratando de hacer el proyecto en ¿qué? Con SQL Server, la base de datos, y con Python. Sin embargo, pues hemos estado buscando material que se nos facilite y no hemos encontrado porque es una aplicación web. O sea, tiene 3 características. Uno es una aplicación web. 2 es en plataforma Windows con SQL Server y con Python, que es uno de los lenguajes pues, más fáciles para empezar a programar. De pronto el instructor tiene algún curso o algo que nos ayude a profundizar en el tema y nos lo pueda compartir, por favor. ¿me recuerdas tu primer nombre? Sandra Patricia. Sandra Patricia. Bueno, ¿y por qué, digamos, dos aplicaciones? Digamos, tú tienes la aplicación de escritorio. Bueno, yo no cuestiono tanto eso, porque yo les dije, o hacen una aplicación web o hacen una aplicación de escritorio, pero desconozco, digamos, el entorno en el que tú estás desarrollando
No sé si lo estés haciendo para alguna empresa o algo así. Sí, es para una compañía. Ah, entonces, bueno, ya por ese lado, ustedes van a presentar 2 aplicativos. O bueno, yo como mínimo les pido que me sustenten uno, pero si Sí, sí, sí. Digamos que uno, pues para la sustentación sería la parte de usuarios y un módulo. Sin embargo, es que la verdad no hemos encontrado material pues bueno con esta infraestructura. ok, sí. Pues, bueno, alguien también me había pedido algo de JavaScript y me acordé y no he tenido un tiempo de mirar, pero voy a ver si por acá me consigo unos libros de Python, ¿cierto? Libros de Python. ¿Con qué entorno estás trabajando? Windows Server, SQL Server. Pero, no, yo me refiero a Python porque es que Python tiene, digamos, hay varios IDEs para programar en Python, digamos. Yo conozco PyCharm, está Anaconda, y digamos, hay varios IDEs, pero digamos, hay Yo algunos, descargué hemos estado trabajando con el propio de Python, ¿cuál? el IDE Shell 3.10.4. ¿El Shell? ¿Así? ¿Así? Ya le envié una fotico, instructor. Bueno, si me la envías, listo, sí. Yo les busco y les envío entonces materiales. Muchas gracias, instructor. Listo, chicos. No sé si tengan otra pregunta que hacerme. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues nada, muchachos. Entonces, muchísimas gracias y pues que mi Dios los bendiga y nos vemos entonces la próxima semana. Profe, compañeros, muchas gracias. Feliz noche. Ok, Gracias, ok. profe, feliz noche. Hasta Muchas pronto. gracias. Agradecería Buenas noches. los libros de JavaScript, profe, gracias. Sí, 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 eso es una tarea que tengo que cumplirle a usted. Bueno, listo. Listo, muchachos. Igualmente nos